antigua y barroca, tenemos una pequeña plática de lo que es la historia de la música antigua y barroca, y también una pequeña introducción de lo que fue el festival y a partir de cuándo se empezó a hacer aquí en San Luis Potosí. El Festival de Música Antigua y Barroca se va a celebrar en estos días a partir del 4 de diciembre hasta el 9 de este mismo mes, con diferentes actividades dentro de las instituciones de cultura y horarios, por lo que les pido que por favor hay que checar la página de la Secretaría de Cultura y ver qué es lo que podemos visitar, qué es lo que podemos ver y en dónde van a estar ubicadas estas actividades. La música antigua y barroca. El término barroco se aplica por primera vez en el siglo XVIII a las artes plásticas, haciendo alusión a un arte extravagante, recargado y dinámico que desafiaba los valores del Renacimiento. La música barroca o música del barroco es el estilo musical europeo relacionado con la época cultural homónima, que abarca aproximadamente desde el nacimiento de la ópera en torno a 1600 hasta la muerte de Johann Sebastian Bach en 1750. Es uno de los estilos de la generalmente llamada música clásica o culta europea, antecedido por la música del Renacimiento y seguido por la música del clasicismo, caracterizada por la aparición de la tonalidad y el uso del bajo continuo. La barroca fue la época en la que se crearon formas musicales como la sonata, el concierto y la ópera. Entre los músicos del barroco destacan Joan Pachelbel, Antonio Vivaldi, Domenico Scarlatti, George Philip, Jean-Baptiste, Arcangelo Corelli, Claudio Monteverdi, Henry Purcell y sobre todo Johann Sebastian Bach y Georg Friedrich Händel, ambos considerados los compositores cumbres del periodo barroco. El término barroco se tomó de la arquitectura donde designaba algo retorcido, una construcción pesada, elaborada, envuelta, siendo el término original barrueco o berrueco, un lucismo que describía una perla deformada o joya falsa. En el siglo XVIII se usó en sentido peyorativo para describir las características del estilo musical del siglo anterior, que se consideraba tosco, extraño, áspero y anticuado. Por otro lado, destacamos que el barroco no solo tuvo influencia en el ámbito musical, sino en el resto de campos artísticos como la literatura, la pintura, la arquitectura, la escultura, el teatro. El barroco temprano se dio en el año 1580 a 1680. Los aspectos más destacados de esta etapa fueron la policolaridad. Esto significa que era el uso de varios coros de voz e instrumentos. El protagonismo de una voz aguda que acapara el interés musical y, por supuesto, la aparición de la ópera. El barroco medio fue en 1630 a 1680. Este periodo destaca por el auge de la música italiana y la popularidad de la ópera por todo el continente europeo. El barroco tardío en 1680 a 1730. Durante el barroco tardío surgieron nuevas tendencias musicales como la innovación en fórmulas tonales o la ampliación del estilo de concierto. Además, esta ya fue una época de consolidación del estilo musical en la que hay presencia de la mayoría de los músicos del barroco más importantes de muchos países europeos como Italia, que fue Antonio Vivaldi y Domenico Scarlatti. En Alemania, nuestro gran y conocido músico Johann Sebastian Bach y Georg Friedrich Händel. En Francia, Jean-Philippe Rameau. La etapa
final de transición hacia el clasicismo se dio de 1730 a 1750. En esta etapa se desarrollaron la ópera bufa, la sonata, la sintonía, y destaca por un estilo más emocional que en la fase anterior. Según los expertos, la muerte de Johann Sebastian Bach coincide con el cambio de etapa del barroco del clasicismo. Esta fue una pequeña introducción de lo que es la historia de la música antigua y barroca. En cuanto al Festival de Música Antigua y Barroca que se ha estado celebrando desde hace ya 25 años, este año celebramos el 25º aniversario del festival. El festival llega con el otoño, es el más antiguo del país en su género, con el que se celebra. Bueno, en un principio se hizo en relación a la celebración de la fundación de San Luis Potosí, que fue el 3 de noviembre. La riqueza patrimonial reflejada en la arquitectura monumental, histórica y artística, la traza urbana, la herencia de sus monumentos de varios estilos como el barroco novohispano y toda la belleza de nuestro centro histórico fueron la inspiración para que se celebrara este Festival de Música Antigua y Barroca en la fundación de la ciudad de San Luis Potosí. Con este festival tenemos como escenario los propios templos, las capillas y los recintos culturales más bellos del itinerario que circunda el centro, que es un orgullo para propios y visitantes. El festival se está celebrando del 4 al 9 de diciembre de este año, por lo que les hacemos una cordial y atenta invitación para que asistan a todos los eventos que tienen programados. Pueden visitar la página de la Secretaría de Cultura, la cual nos remite a los horarios, la fecha y